Bien. Hominización, conjunto de teorías científicas que plantean el proceso de evolución que ha debido sufrir la especie humana para llegar hasta su actual estadio de desarrollo, descartando las propuestas creacionistas carentes de sustento científico. La hominización explica el proceso de la evolución biológica de la especie humana desde sus ancestros hasta su estado actual. Recordemos que nosotros provenimos del orden de los primates, pero nuestra rama se separó de los póngidos, de los grandes simios como el gorila, el orangután o chimpancé, de acuerdo a la adaptación a un medio de supervivencia diferente, el espacio terrestre. Se considera que la evolución de nuestra especie se inició en el continente africano, pues los restos fósiles más antiguos de su existencia han sido hallados en el Valle de Rift, en la zona oriental de este continente, que abarca los actuales países de Etiopía, Kenia, Tanzania. Por ello, a esta región se le denomina la cuna de la humanidad. Aquí, haciendo un previo comentario sobre este proceso, ya sabemos que el proceso de hominización, en cierto momento, son los cambios biológicos, genéticos que ha ido teniendo el hombre desde formas simiésticas hasta un estadio netamente moderno. El proceso, cuando hemos visto el inicio del curso, hemos visto, por ejemplo, que en el periodo de terciario van a ir apareciendo los mamíferos para dar paso a la aparición de los gorilas y posteriormente en el cuaternario la aparición del hombre. Teorías iniciales del proceso de la evolución. Hablamos de teorías iniciales puesto que este aún no es un tema culminado. Por lo tanto, de manera constante se hacen nuevos descubrimientos y nuevas propuestas teóricas que permiten aún mejorar el entendimiento del largo proceso de la evolución de nuestra especie. Entre las propuestas de mayor importancia para comprender el proceso de hominización encontramos. Bien, haciendo un comentario sobre este proceso de la hominización, tenemos que ver, por ejemplo, que el proceso que ha ido teniendo el hombre en su desarrollo, tenemos que mencionar que el proceso de evolución es continuo. Ya no solamente abarca un determinado tiempo, es permanente con el tiempo. Dentro de estas teorías del proceso evolutivo del hombre, tenemos a Jean-Baptiste de Monod, conocido también como el Conde de Lamarck. ¿Qué sustenta este señor? En su obra Filosofía Zoológica plantea tres principales argumentos: la influencia del medio ambiente sobre el desarrollo de los órganos, la ley del uso y desuso y la herencia de los caracteres adquiridos. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley del uso y desuso, habla este personaje sobre la actividad que genera, por ejemplo, un determinado órgano de un ser humano, se desarrolla. Y por lo tanto, al no utilizar lo demás, tiene una especie de retardo en cuanto, por ejemplo, a la adaptación de o de sociedades en un determinado medio geográfico. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, poniendo un ejemplo sobre este proceso, cómo el medio geográfico influye directamente en los tipos de caracteres biológicos que puede tener un ser humano. Aunque en un primer momento, Jean-Baptiste de Monod, su teoría no tiene mayor validez, pero lo vamos a sostener más adelante cuando veamos otra teoría relacionada con el proceso evolutivo. Teoría del evolucionismo biológico. ¿Quién lo sostiene? Alfred Russell y Charles Darwin, siendo este más conocido por sus teorías difundidas en su obra El origen de las especies por medio de la selección natural en el año de 1859. Dice, los pilares de su teoría fueron dos: la selección natural y la ley del antepasado común. Cuando hablamos sobre la teoría de la selección natural, los más fuertes sobreviven y los demás débiles desaparecen. En este proceso, poniendo como ejemplos, vamos a tener, por ejemplo, al hombre. El hombre
cuando tiene al nacer tiene deficiencias físicas, no va a tener esa fortaleza de subsistir más adelante debido al contacto con el medio ambiente, con las diferentes enfermedades. Lo mismo sucede con las especies en el caso de los animales. No dan una buena adaptación a los cambios sustanciales, como es el caso, por ejemplo, del medio ambiente, hoy en día cambiante, las altas temperaturas. Si no hay una adaptación, una buena alimentación, la especie va a tener que desaparecer paulatinamente. Bien, continuando con este proceso, Darwin plantea la ley del antepasado común. Bien, aquí va a tener una experiencia importante en las Islas Galápagos. Dice, un caso especial para esta explicación lo hallamos en los pinzones de Darwin. Entonces, ustedes, alumnos jóvenes, van a ver una imagen de una pequeña ave, los llamados pinzones, en esta isla. ¿Qué es lo que deduce Darwin en este proceso? Dice que podríamos resumirlo de la siguiente manera. Para Darwin, el número inicial de pinzones de una misma especie se multiplicó aceleradamente, generando un desfase con la cantidad de alimentos existentes. Ello produjo la migración obligatoria para conseguir alimentos como parte de su lucha por la supervivencia. Dicha migración generó un problema. El medio ambiente al que se enfrentaban era muy diferente a su hábitat inicial y su supervivencia se encontraba en peligro. Muchos animales perecieron y los supervivientes sufrieron alteraciones biológicas, o sea, la variabilidad que te genera el medio ambiente, que fueron transmitidas a algunos de sus descendientes, pudiendo adaptarse muy lenta y progresivamente a su medio ambiente, sufriendo claras mutaciones. Haciendo un resumen, por ejemplo, en esta situación, poniéndoles un ejemplo de la sociedad peruana, hablando del hombre amazónico, de los serranos y de los costeños. Claramente vamos a poder identificar la subsistencia en un determinado medio geográfico que nos va a dar características diferentes en la forma de comportamiento. Lo mismo sucede con los animales y entendiendo muy bien la explicación que da Darwin en este proceso. Siguiente teoría, la teoría de la evolución biosocial. Aquí nos va a plantear Federico Engels sobre las teorías propuestas por Darwin. Entonces nos va a plantear, por ejemplo, en su obra, el papel del trabajo en las transformaciones del mono en hombre. ¿Cuáles son esos procesos o cambios físicos que ha tenido el hombre? La bipedestación, o sea, pararse sobre sus dos pies, utilizar básicamente ya el andar para desplazarse, sin utilizar los miembros superiores de un lugar a otro. La siguiente característica se refiere a la manipulación de objetos. Esto tiene que ver directamente con el Homo habilis, el hacedor de instrumentos, el hacedor de herramientas, donde va a utilizar sus miembros superiores para su fabricación. El desarrollo del lenguaje articulado. Esto tiene que ver directamente con el desarrollo del cerebro en un proceso de reducción. Aquí tenemos que manifestar, por ejemplo, que el hombre primitivo en un primer momento ha tenido la mandíbula protuberante, alargada, y eso, ¿producto de qué? De masticar carne cruda de los animales. Eso ha generado de que los molares crezcan para poder tener o hacer desarrollar esa mandíbula protuberante. Pero cuando empieza a conocer el fuego, esa mandíbula tiene una reducción importante e incluso se relaciona con la llamada bóveda craneal. Lógicamente que estos son cambios importantes que van a dar paso al desarrollo del hombre moderno. Principales hallazgos fósiles asociados con la evolución humana. Se considera el África Oriental como la llamada cuna de la humanidad, porque de aquí procede todo el proceso evolutivo que ha ido teniendo el hombre desde este continente. Desde rasgos simiésticos hasta la aparición del Australopithecus,
para posteriormente dar paso al llamado Neandertal, que va a migrar desde el continente africano hacia el continente europeo y de ahí paulatinamente su paso hacia la zona o hacia el territorio asiático, donde se va a generar un cambio en el periodo, por ejemplo, del Pleistoceno, donde van a ir apareciendo los grandes glaciares que van a modelar el territorio, pero al mismo tiempo facilita la migración de esta parte del continente asiático hacia el continente americano. Y dentro de ese proceso vamos a tener, por ejemplo, cambios abismales en la parte del África, teniendo, por ejemplo, al desierto del valle del llamado Rift, que ha generado un cambio sustancial en la naturaleza, acelera el proceso de nuestra evolución, sobre todo de la bipedestación, que permitió la observación del entorno natural para evitar a los depredadores, equilibrar la temperatura corporal por el agresivo calor desértico y el recorrido de mayores distancias con menor desgaste de energía y la manipulación de objetos. Dentro de este proceso evolutivo vamos a tener restos fósiles encontrados en el continente africano y que ha habido una clasificación importante, teniendo por ejemplo como ejemplos al llamado Australopithecus, que viene a ser el antecesor de la familia de los Homo sapiens. Dentro de este proceso tenemos al Anamensis, hallado por Alan Walker en Turkana, en la parte de Kenia. ¿Cuál es su característica? Su andar bípedo. El siguiente tenemos al Australopithecus afarensis, que fue encontrado por Donald Johansson en Etiopía, en el África. Su característica importante, restos conocidos como Lucy. Luego está el Australopithecus africanus, hallados por Raymond Darted en Town, en Sudáfrica. Su característica importante, restos conocidos como el niño de Pau. Tenemos luego la familia del género Homo. Su primer representante, el Homo habilis, hallado por Louis Leakey en Tanzania. Su característica, fue el primero en fabricar herramientas de piedra. El Homo erectus, hallado por Richard Leakey en Turkana, en Kenia. ¿Qué características tenemos? O otros restos encontrados, por ejemplo, tenemos al hombre de Pekín y al hombre de Java. Características para agregar en este proceso la utilización del fuego. Luego tenemos al Homo sapiens, hallado por Carl Fulrock en Alemania. ¿Qué tenemos como característica, por ejemplo, en este proceso? Es conocido como el hombre de Neandertal y al mismo tiempo realiza entierros. Y por el último tenemos al llamado Homo sapiens sapiens de aproximadamente 100.000 años de antigüedad, hallado por Louis Lartet en Dordoña, Francia. Sus restos conocidos en esta especie tenemos al hombre de Cro-Magnon.